Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Srila Prabhupada. Bienvenidos a una nueva edición de Bhakti 360, aquí en las redes de Hare Krishna Mar del Plata, los días jueves, 18 horas de la República Argentina. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual, Arjuna Saka Das. Y el día de hoy estamos volviendo sobre un tema que ya habíamos tratado aquí en este ciclo, pero que vamos a volver a tratar, razón por la cual hoy estamos con una invitada muy especial. Estamos con Kinkari Vishnupriya Devi Dasi. Vaishnavi, mis reverencias, ¿cómo le va? Muy bien, Hare Krishna a todos. Hare Buenas Krishna. tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muy feliz, muy tranquila. Bueno, me alegro muchísimo. Muchas gracias por sumarse a nuestra propuesta, por participar de Bhakti 360. Antes de meternos a charlar sobre la cuestión de las constelaciones familiares y conciencia de Krishna, para que la gente la conozca un poquito más, para quienes están del otro lado, sepan un poquito más de usted, cuénteme un poco sobre su servicio, su vínculo, su contacto con constelaciones familiares. Que yo creo que mi vínculo con las constelaciones familiares es un vínculo inconsciente de hace muchos años. Como usted sabe, no sé si sabe, las constelaciones familiares trabaja el inconsciente o subconsciente de los grupos. De eso vamos a estar hablando un poco. Ajá. Pero yo digo que es un vínculo inconsciente o subconsciente de hace muchos años, porque cuando las encuentro como siendo parte de mi vida, ¿no? Siendo parte de lo que intuí que era la resolución de una búsqueda de muchos años. Yo, por ejemplo, a los 18 años empecé, cuando terminé la escuela secundaria, empecé estudiando psicología. Sí. En un instituto tradicional en Argentina, hice un año de psicología y la verdad que no, me di cuenta que no era lo que estaba buscando. Claro. Estudié la psicología ortodoxa. Recuerdo que en ese momento, cuando terminé la escuela secundaria, me estaba como adentrando en la búsqueda de la vocación y esta cuestión. Le voy a hacer como muy corta, ¿no? No, está bien, está bien. Buscando mi vocación, me di cuenta que me interesaba, a mí me gustaba mucho la filosofía y la antropología, el desarrollo del pensamiento. Me di cuenta de que me interesaba mucho la búsqueda de entender de qué se trataba la mente, qué era la mente. O sea, yo escuchaba la palabra mente, así, ¿qué cosa será la mente? ¿Es esto? ¿Qué es la... Claro, ¿qué es la mente? Que parece, cuando uno no tiene conocimiento, como yo en ese momento, parece algo místico, algo extrasensorial, algo misterioso, ¿no? No sé, yo estoy hablando de hace 25 años atrás, entonces hoy tenemos mucha clarificación, claro. Hay mucho material, y gracias, soy una agradecida, eso le iba a decir, soy una agradecida de todos estos medios, canales de alcance, que están dando información acerca del conocimiento, el autoconocimiento, la autorrealización, ¿no? Hoy hay en televisión, radio, internet, tenemos información por todos lados, pero hace 25 años atrás no, solo había así como la cuestión ortodoxa en las universidades y los libros, ¿no? Que uno adquiría. Bueno, yo hice un año de psicología. Estudiando ese año de psicología me di cuenta de que todo en las materias de psicología me hablaba de que la mente tenía sus problemas, y esos problemas tenían que ver con los defectos naturales que la mente tiene. Después, estudiando el Bhagavad Gita, uno entiende la mente en realidad, ¿cierto? Claro. Entonces, los defectos naturales que la mente tiene, y yo recuerdo haberme planteado en ese momento, yo no me planteaba, para que se entienda, yo no me planteaba mi vocación como una vocación solamente para adquirir dinero, sino que mi búsqueda era una búsqueda de conocimiento, ya yo lo hacía como naturalmente. Claro, entonces, me planteé que yo tenía que cambiar
estos defectos que entendía que la mente funciona. ¿Cuál era el problema con la mente después de todo? Era que estaba funcionando mal por algo. ¿Y por qué funcionaba mal? Y funcionaba mal porque estaba llena de defectos, de cualidades negativas. Entonces, esto yo entendí, debía trabajarlo conmigo. Claro. Así yo empiezo mi camino espiritual, mi búsqueda espiritual, porque ya no estoy buscando una profesión, sino que estoy buscando una búsqueda espiritual, un adentramiento espiritual. Y así yo comencé mi búsqueda espiritual. Entonces, bueno, pasé por varios procesos, distintas filosofías, distintas cosas. Ese es el comienzo. Y los estudié y los practiqué. Y con el tiempo, no hace muchos años, una amiga estaba estudiando constelaciones familiares, una devota, yo viví años en distintos templos de Latinoamérica, una devota que vivía conmigo, ella estaba estudiando constelaciones familiares, y cuando ella me lo dijo, yo sentí como que era algo que yo entendía muy bien. Claro. Que yo podía interpretar muy bien. Pero pasó así como, yo en ese momento estaba full servicio devocional, no estaba, es más, o sea, yo soy instructora de yoga, de tai chi, distintas cosas, pero no estaba haciendo absolutamente nada de eso, sino ni terapia, soy terapeuta también, soy psicoterapeuta también, después con el tiempo hice curso de psicoterapia también, pero no estaba en eso, estaba en servicio devocional, entonces como que pasó de largo, y con el tiempo, con los años, yo dejé de lado mi parte devocional, en el sentido de que salí de vivir del templo, y siempre me había quedado esta cuestión de pucha, que tendría que haber terminado. Por eso volví a Claro, estudiar psicoterapia claro, y claro. todo esto, ¿cierto? Y entonces llego a un curso de constelaciones familiares. Primero empiezo a buscar información por internet, por YouTube, y a leer y a escuchar audios de la cuestión. Y me parece súper bueno el tema, me parece muy bueno el tema. Y empiezo a entender que de verdad esta cuestión de las constelaciones siento y veo que empieza a actuar en mi vida. Claro. Hasta que llegué a un curso e hice un curso, y definitivamente entiendo que es la conclusión de muchos. También estudié biodecodificación, estudié flores de Bach, estudié hipnosis, etcétera, pero entiendo que entiendo que las constelaciones familiares es como la conclusión de la resolución a los problemas de la mente, Qué justamente. bueno. Más allá, después está esta parte del autoconocimiento que uno Sí, sí, hace, sí, ¿no? claro. Esa es otra cosa, Claro, es claro. otro camino. El tema de el descubrimiento del alma y el discernir las emociones, el discernir la mente, ese es un camino. Pero en cuanto a terapia, yo concluyo que es el acabamiento acerca de cómo resolver la mente y los problemas mentales. ¿Por Claro. qué? Porque las constelaciones familiares hablan de que somos un individuo, pero estamos integrados a un sistema. Mm. Por eso se llama terapia sistémica. Sistémica, sí, es cierto. Ujú. En las constelaciones familiares es una terapia sistémica. Terapia sistémica porque habla de que el individuo está integrado a un sistema, ya sea familiar, ya sea social, ya sea institucional, ya sea laboral. Está integrado a un sistema X formado de relaciones que tienen un pasado que lo apoya, y en ese pasado sucedieron cosas, ¿cierto? Entonces, el individuo está implicado, está Sí, involucrado. involucrado Claro. con esto.
con el sistema. Entonces los problemas mentales no son problemas individuales. Ese es un concepto bien interesante. Un Claro. problema mental no es un problema individual, es un problema sistémico. Entonces, se da y se manifiesta en las relaciones, en la comunicación y en la memoria que tenemos dentro del sistema. Claro, claro. Quiero hacer unas consultas porque me parece ya me parece súper interesante todo lo que dijo, pero voy a ir de atrás para adelante, o sea, de lo último que dijo después a lo primero que dijo. Esta cuestión de los sistemas, básicamente serían como, digamos, nuestros grupos de pertenencia o los grupos, ¿no? Donde nos movemos familiarmente, laboralmente, socialmente, etcétera, etcétera. Y usted decía que el problema de la mente que tiene el individuo no es un problema particular de ese individuo, sino que un problema como de todo el sistema, o sea, del conjunto o del grupo de individuos que integran ese sistema. Cuando se hace una terapia o cuando se hace una consulta desde las constelaciones familiares, ¿cómo sería entonces, cuáles serían las técnicas o cuáles serían, digamos, los tratamientos que se hacen para sanar ese grupo, ese sistema? Porque digo, si no es solo el individuo, ¿cómo es que la terapia puede abarcar o afectar a los otros miembros del grupo? ¿Cómo es esa dinámica entre lo que me pasa a mí individualmente con la necesidad de tener que sanar todo ese conjunto de relaciones? Bueno, este es el tema interesante del que hablan las constelaciones familiares justamente. Es el que a mí más me atrae y me apasiona. Qué bueno. Porque había un concepto que los viejos psicoterapeutas, como Jung, Freud, ¿no? Los Sí. viejos Los psicoterapeutas, pioneros. ellos, los primeros, los Claro, pioneros, claro. ¿cierto? Lo interesante es que la psicología es una ciencia viva. Entiende este concepto. Ciencia viva quiere decir que se permite trascenderse en sus conceptos. Claro, está creciendo. Avanzar, eso, evolucionar en sus conceptos. Entonces, como decía, los primeros psicoterapeutas hablaban de algo que llamaba el inconsciente colectivo. Sí. ¿Recuerdan? El inconsciente colectivo, ¿qué es justamente? Es el recuerdo, la vivencia grabada de los sistemas en un campo energético. Por ejemplo, actualmente hay algunos científicos que están hablando de lo que llaman los campos mórficos. ¿Has escuchado hablar de los campos Sí, mórficos? lo he escuchado mencionar, sí. O morfogenéticos. Es un tema muy interesante que está ligado a esto. Entonces, es como el mismo concepto, hoy clarificado por la ciencia. El inconsciente o subconsciente colectivo, donde se graban las memorias, donde se graban los procederes, las conductas, las situaciones, hoy la ciencia lo está hablando así, como campos morfogenéticos. Y en la antigüedad había un concepto que se llamaba registro akáshico. ¿Recuerdan? Sí, sí, claro, Registro claro. En el Akash, el plano del Akash, el plano del éter, sabemos es ahí donde se graban las memorias de las situaciones, de las actividades, no solo físicas, sino mentales, emocionales. Claro. Entonces, estamos hablando como de los mismos conceptos explicados en distintos tiempos y en distintas culturas. Claro. En Oriente se hablaba así de registros akáshicos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos? Usted dice, ¿qué tendrá que ver todo esto? Bueno, lo interesante de todo esto es que, por eso yo digo que es la conclusión hasta el momento. Y yo he visto los resultados en personas y he visto los resultados en terapia, digamos, experimentalmente, claro. Tiene su resolución. Cuando uno hace una constelación familiar, uno abre y entra en este campo mórfico o en este campo de energía que llamamos registro akáshico,
o en este inconsciente colectivo, uno entra y se sintoniza con la situación X a la que uno quiere dirigirse para clarificar. Claro. ¿Se entiende? Entonces, claro, está después la técnica. Usted me preguntaba acerca de la técnica, ¿cierto? Claro. Uh-huh. Está la técnica, es una manera técnica de desarrollarla. Es una terapia que se trabaja en grupos, y cada persona dentro del grupo tendría que explicar la técnica como es, pero se eligen personas y las personas... Tengo entendido que hay como una cosa como de juego de rol, ¿no? Como que uno ocupa ciertos roles y va como armando rearmando la situación que uno quiere trabajar. Algo así. Vamos a explicar desde el comienzo, explicamos un poquito la técnica desde el comienzo. Okay. Estamos en el encuentro, hay personas en el encuentro, en el grupo, y hay uno que es el constelado. El constelado viene al taller porque tiene un tema X que tratar. Sí. Entonces vamos a tratar el tema del constelado, pero puede haber muchos constelados. La persona cuenta con muy pocos detalles cuál es el tema que quiere tratar, con muy pocos detalles. Uh-huh. Entonces va a elegir una persona que lo represente a él y también va a elegir personas que representen temas del conflicto que quiere tratar. Por ejemplo, si es un conflicto con sus padres, por ejemplo, si es un conflicto con sus ancestros, con sus abuelos, con su pareja, claro. O por ejemplo, si es un tema específico, quiere tratar su vocación, como estamos hablando, su abundancia económica, su violencia, quiere tratar su desconformidad con la apariencia física, no sé, lo que se le ocurre, lo que sea, que puede claro, ser. Lo que sea. Y cada uno representa uno de esos aspectos. Exactamente. Okay. Entonces, no es que aquí no se actúa, esto no es psicodrama. Claro. No es que yo voy a sacar de mi bagaje personal lo que yo quiero plasmar en la escena. No es esto, sino que ahí entra la parte mágica de esto, porque cuando están las personas, que el constelador, en este caso como que básicamente la función del constelador es intuir, hay mucho de intuición en esto. La función del constelador es intuir que a la persona, intuir qué necesita la persona, qué personajes poner en su constelación, porque a veces no cuenta todo el problema. A veces la persona no tiene la información del problema, porque el problema puede estar en esta generación o puede estar en generaciones pasadas. Claro, claro. Ese es otro tema interesante de las constelaciones familiares, que dice que los problemas no es que son solo sistémicos, sino que también son ancestrales. Entonces, a veces, un tema que tenemos en la vida presente es de generaciones atrás que venimos arrastrándola. Y es un aprendizaje que la familia no hizo en algún punto, en algún trauma de la historia familiar. Entonces, cuando nosotros entramos en este campo de registros akáshicos, en este campo mórfico que hablamos, del que hablamos, en este inconsciente colectivo, lo abrimos y empieza a surgir la información. ¿Y cómo surge la información? Porque las personas que están representando, vinculadas en esa situación, empiezan a dar información. ¿A través de qué? De su sentir. ¿Se entiende? A través de su sentir. Empiezan a decir qué sienten. Es muy simple. Es algo muy simple, claro. Es muy profundo y es muy intenso. Empiezan a decir qué sienten. ¿Qué sienten en esta situación? Siento frío, siento nostalgia, siento amor, siento alegría, siento lo que sea, siento ganas de tirarme al piso a dormir, lo que sea que quieran manifestar. Claro, claro. Sí, entonces
se van dando el permiso de hacerlo. Y en esta relación sentir cuerpo y movimiento, sentir cuerpo, empiezan a aflorar esas emociones que seguramente, y de aquí vamos a tomar un concepto también de la psicología tradicional o la psicología antigua, ha estado bloqueado o reprimida. Claro. Hubo un momento en la historia emocional, psicológica de la familia, ya sea de la familia presente, como decimos, o de la ancestralidad, que se bloqueó, se reprimió una situación, una emoción, no se comunicó, no se vivió, no se expresó. Entonces queda bloqueada y paraliza y hace que las personas de las siguientes generaciones o en la misma generación vivencien una situación de alguna manera, Claro, y que que la desconocen. no es con la plenitud y la Claro. felicidad que debe ser vivida en la vida. Tal cual. Es bien interesante, bien interesante. Entonces, el trabajo que se hace es movilizar todo esto. Yo he visto cosas muy hermosas, como que, no sé, situaciones que se resolvieron, y después preguntar a las personas que estuvieron en el taller y qué pasó, y dicen, cuentan cómo las situaciones cambiaron como reflejo Claro. de esa situación que mejoró. Se entiende que se manifestó en ese campo abierto, se manifestó una resolución, esa resolución se expandió a la vida actual y las personas involucradas en el conflicto, ya sean padres, hijos, hermanos, lo que sea, se manifestaron de otra manera en la vida, se reflejaron de otra manera en la vida. ¿Por qué? Porque en el inconsciente familiar, en el inconsciente grupal, algo cambió. Se resolvió. Sí, y acá hay algo cambió, se resolvió. Acá hay un tema muy, muy bonito y muy interesante que habla justamente este científico, Rupert Sheldrake, que habla de los campos morfogenéticos. Él habla también del tema de la masa crítica. ¿Conoce el tema de la masa crítica? No. Cuéntenos un poquito. La masa crítica quiere decir que se dice que cuando se llega a un cierto número de personas que aprenden o conciben cierta realidad o cierto aprendizaje, eso cambia en toda la especie. Entonces, él habla también de que los campos morfogenéticos es el campo mental que afecta y constituye y a su vez controla una especie. Entonces nosotros como especie humana estamos también dentro de un campo morfogenético. Claro, sería entonces no estamos solos. Claro, para poder entenderlo, esto sería como, el campo sería como nuestra realidad. Si determinada cantidad de personas entienden esa realidad de una forma determinada, la realidad cambia. Sería una cosa así. Eso, pero también si estas personas, si determinada cantidad de personas hacen determinado aprendizaje, la realidad también cambia. Claro. Entonces, a través de las constelaciones familiares hacemos una apertura en el campo morfogenético para cambiar patrones ancestrales que estaban establecidos de una forma y que están modelando nuestra vida actual. Hoy los estamos cambiando simplemente constelando, simplemente haciendo que este campo se abra y modificándolo. Me refiero a que es bien interesante por esta razón, porque no solo estamos influenciados, dice Rupert Sheldrake que cuando hacemos un aprendizaje como individuos, este aprendizaje, como le digo, cuando lo hacen cierto número de seres humanos, igual queda grabado en este campo mórfico. Claro. Entonces, este campo mórfico evoluciona. Y ese campo mórfico después nos influencia a nosotros en el sentido de que ya no vamos a repetir ese error, ya no vamos a repetir ese bloqueo, ya no vamos a repetir ese falso concepto acerca de la vida, sino que eso ya va a estar resuelto porque está dentro de nuestro inconsciente colectivo. Entonces, cuando hacemos una constelación, abrimos el campo e intentamos
que el aprendizaje que hacemos en la constelación esté modificando también este campo mórfico. Y es algo bien interesante que ocurre, que cuando estamos en un taller de constelaciones familiares y constelamos y hacemos constelaciones, Sí. terapia, Ujú. no solo el constelado, la persona que va a la terapia, no solo él es beneficiado, sino que hay personas que vienen a participar o a observar, y esas personas también hayan repercusiones en su vida. ¿Por qué? Porque ese campo ha sido Claro, modificado. claro, claro. ¿Se Los entiende? abarca a Entonces, todos, por así decirlo. así definitivamente. Imagínense cómo puede afectar la vida de todos como seres humanos. Por eso yo digo, según mi visión, mi humilde visión, eh, yo estoy concluyendo que imagínense, digo, cómo podemos afectar el aprendizaje que como especie humana estamos haciendo en una herramienta como las constelaciones familiares. Es Claro, una herramienta que no solo está modificando nuestra vida familiar y personal, porque tenemos que entender que estamos dentro de un sistema mayor que es la humanidad entera. tal cual, claro, claro. El gran grupo, Claro. tal Entonces, cual. ese es el grupo que estamos modificando. Me Claro quería hacer que una... Sí, sí, perdón, sí, perdón, perdón, tranquilo. perdón. Siga, siga, siga. Digo, ese es el trabajo que las constelaciones familiares está haciendo. Modificar, acelerar la evolución, el aprendizaje de cada uno como individuo, modificando el campo mental o morfogenético o inconsciente de la raza humana. Nada menos que eso. Impresionante, Es impresionante. interesante, Muy parece interesante. súper interesante. Sí. Le quería consultar cuando hablaba sobre lo ancestral de generaciones anteriores, generaciones previas, si en la literatura o en los textos de constelaciones familiares o en la terminología aparece algún concepto védico como por ejemplo, no sé, la reencarnación o el karma. No sé si se utiliza ese lenguaje, ese idioma o son otros conceptos para tratar cosas de vidas previas. Mire, según mi experiencia, mi experiencia e información, le puedo decir dos cosas. Hay una nueva parte de las constelaciones familiares, porque como todas las técnicas se reforman y Claro. se adaptan Ujú. en el futuro, que está bien, que está súper bien. Hay una parte que yo no manejo, que se llama nuevas constelaciones familiares. Quizás pueda encontrar algún terapeuta que sé que hablan desde el espíritu. Entonces quizá manejen estos términos. Claro. Yo no estoy enterada de esto. No No, estoy está bien, enterada está de bien. esto, no tengo mucha información acerca de esto. Em, pero, y Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, él era un monje católico que fue a misionar a África y después dejó de ser monje y se dedicó a la psicoterapia, Claro. y de ahí investiga y llega a esta conclusión de las constelaciones familiares. Yo no sé si él habla de otras vidas y tampoco sé si él habla del karma, no específicamente, pero creo, al menos según, como le digo, según mi experiencia, esto es una ciencia viva y por lo Claro. tanto no hay como conceptos. De hecho, las constelaciones familiares no tienen muchos conceptos. Como le digo, este acto fenomenológico de entrar al campo y abrirlo y hacer que se manifieste, no tiene mucho concepto. No tiene mucho concepto. Claro. Hay una base
dentro de la que no se habla de, claro que hay repercusiones sistémicas, podemos llamarlo así, eso podría ser el karma, ¿no? Una repercusión sistémica, una actividad, como le digo, un trauma no desarrollado en una vida pasada. No se habla de vidas pasadas, pero no se descartan ideas. Claro. A esto me refiero. Es una ciencia viva, es una técnica viva, por lo tanto no se descartan ideas tampoco. Es como que no se cierra a la posibilidad de. Sí, sí, entiendo. No hay ideas excluidas, no hay ideas excluidas. Qué bueno, qué bueno. Y en esta búsqueda inicial que la llevó a investigar sobre la mente y qué era la mente, y bueno, y finalmente llegar hasta constelaciones familiares, ¿cómo entiende la mente constelaciones familiares? ¿Hay alguna definición particular o toma, digamos, de la psicología o de otros saberes previos? No, como les digo, las constelaciones familiares no tienen muchos conceptos, Claro. no tienen muchos conceptos. Sí se habla de... Todo esto que yo le estoy contando es un poco conclusión mía, de mi Está bien, sí, sí. investigación y de mi experiencia, humildemente, pero no tiene muchos conceptos acerca de la mente, pero sí de la mente inconsciente, porque obviamente al Hellinger venir de la psicoterapia, Claro. obviamente está hablando, intentando clarificar el inconsciente como cualquier psicoterapia, como cualquier terapia psicoterapéutica. Pero no tiene un concepto definido, no tiene un concepto definido. También quería consultarle respecto a lo que me viene comentando de las constelaciones familiares. Cuando las personas se acercan, hoy por hoy quizás es una terapia un poco más conocida, pero todavía hay, digamos, dudas, escepticismo, conocen, no conocen, tienen que explicar mucho de qué se trata o ya puede directamente encarar una terapia porque las personas están como más informadas al respecto. Yo suelo explicar. Ok. Me parece, sí, me parece un tema interesante, esto que le estaba explicando al principio, por lo tanto, me parece muy bueno, es un tema que hasta es bueno que concienticemos individualmente, porque es bueno entender que estamos dentro de un sistema que es la humanidad, Claro. y que, como le decía, el aprendizaje que hacemos como individuos y como familia también lo hacen todos los individuos y todas las familias de la humanidad y así vamos evolucionando. Entonces yo comunico todo esto en todos los talleres. Y también cuento básicamente cuál es la filosofía de las constelaciones familiares. Si quiere le puedo contar un poco de Sí, sí, eso. sí, adelante. Algo básico, por ejemplo, usted me preguntaba de conceptos antes, y hay conceptos básicos que Hellinger desarrolla en cuanto a las relaciones e interacciones de las personas dentro de los sistemas. Y tiene que ver justamente con el orden. Fíjese, es bien interesante este concepto de orden, Sí, porque el concepto, el contrario de orden es caos. claro. Cuando hay caos, hay desorden. Y cuando hay caos, hay conflicto. Ujú. Y cuando hay caos, obviamente hay malestar psicológico, emocional. Sí, lógico. En cambio, el orden, que es lo contrario, tiene que ver con la armonía, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la estabilidad emocional y psicológica, que es lo que se busca cuando uno va a hacer una terapia. Entonces, él maneja un concepto básico dentro de la filosofía de las constelaciones familiares que él llama los órdenes del amor, Mm. cómo ordenar el amor. Porque él habla de que los problemas dentro de los relacionamientos tienen que ver, primero, con un desorden del amor y segundo, con algo que él llama el amor infantil o el amor ciego. Cuando uno actúa infantil o ciegamente, produce desórdenes dentro de las relaciones Ujú. y no permite que uno madure, que la relación madure, que el otro madure. Claro. Entonces,
él habla de 3 leyes que ordenan el amor, porque el amor se desordenó porque no aplicamos estas leyes, porque lo estamos haciendo ciegamente, sin sabiduría, sin conocimiento, sin perspectiva de evolución, justamente, Claro. ¿cierto? Eh, Entonces, quiero saber, dentro ahora me interesa mucho saber las 3 leyes del amor, porque ver en qué estoy errado, por ejemplo. bueno, de eso le iba a hablar ahora. Entonces, estas son las 3 leyes del amor. A ver. Ley de pertenencia. Ley de pertenencia. Todos pertenecemos a un sistema. Claro. Todos estamos incluidos dentro de un sistema. Ujú. No estamos aparte. Claro. Se dice que, por ejemplo, hay muchos problemas que surgen dentro de las relaciones familiares y ancestrales por excluir personas de los grupos sistémicos o familiares. Claro. ¿Y cómo ocurre esto? Muchas veces por enjuiciar al otro, por no aceptar lo que el otro quería hacer o manifestar, por ejemplo. Claro, claro. Dentro del mundo Hare Krishna ocurre esto Sí, a diario. claro. No, no me aceptan en mi familia, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero no me No, pero aceptan en mi familia es muy Hare válido, Krishna, un ejemplo muy válido. sí, no me aceptan en mi familia que soy Hare Krishna y por lo tanto me excluyo o me excluyen de la familia, porque también existe lo que se llama la autoexclusión. Claro. No sé, por haber cometido un error grave, un crimen, por haber, no sé, X casos, Sí, sí. muchísimos casos. La variedad de casos que sea, se excluye a gente de la familia y o se autoexcluye uno. ¿Por qué? Por sentirse culpable Claro. o por sentirse víctima. Ujú. Se da este sentimiento que hace que uno quede ensimismado en este amor infantil. Bien. Esta La, sería la la ley primera de ley, pertenencia. ley de pertenencia. Todos pertenecemos a un sistema. Ok. O sea, querramos o no, estamos involucrados. Por ejemplo, hablando de campos morfogenéticos, este persona que habla de campos morfogenéticos, este científico, él dice que cualquier aprendizaje que hace una persona, que hace un número X de personas dentro de una especie, afecta a toda la especie, pero no importa, no hace falta que yo te lo diga a vos, no hace Claro, falta que yo te diga, hace esto así. claro. Si yo lo aprendí, hay un concepto del que habla la filosofía griega, así ancestralmente, que es el de aprehender, no aprender, sino aprender con H, aprender, Claro, aprender, asimilar, concientizar, cierto aprendizaje, cierto concepto, cierta esencia de las cosas, ¿no? El concepto de aprender. Entonces, no importa que yo esté a 10.000 kilómetros de distancia, si yo aprendí, asimilé, hice un aprendizaje, una evolución en la vida, en la mente, en la conciencia, no importa que yo te lo comunique, no importa que yo se lo comunique al vecino y que le diga, vamos a hacerlo así, no importa, ya lo estoy claro, afectando porque yo claro. resolví. Ya sucedió. Ya sucedió. Con Claro. el tiempo, el otro lo aprendió así. Hay un experimento súper interesante que se llama el 101 mono, creo, una cosa así, 101, no me acuerdo cuántos monos eran, pero el 101. En una isla habían puesto manadas de monos y los monos les daban batatas de comer a los monos. Sí. Y parece que los monos empezaron a comer las batatas y no les gustaba el gusto de la tierra. Entonces a uno se le ocurrió ir a lavar la batata al río. Claro. Entonces lavó la batata en el río y parece que era más rica la Estaba batata más rica. sin la estaba más rica la batata sin la tierra. Y, y entonces empezó a comer la batata, pasó. La cuestión es que el otro más empezó a hacer lo mismo y otro lo
vio e hizo lo mismo, y otro lo vio e hizo lo mismo, y Claro. parece ser que después descubrieron que esta especie hizo este aprendizaje en la isla vecina, que habían hecho el mismo experimento, los monos hacían exactamente lo mismo. Entonces concibió, este científico concibió esta cuestión, volviendo al tema de la masa crítica. Es lo mismo, cuando cierto número de personas hacen el aprendizaje dentro de la especie, Claro, como que se queda como establece ese conocimiento. aprendizaje establecido, asimilado dentro del campo mental o inconsciente de la especie. Entonces, es un aprendizaje que se hace sistémicamente. Bueno. No sé por qué, ¿a qué venía esto? Estábamos con las leyes de la pertenencia. Las leyes de pertenencia, y después yo decía la ley de pertenencia, la ley de orden, justamente sí. Hay una ley de orden, y también hay una ley de dar y recibir. Ley de orden significa que también es muy aplicable al... Miren, si vamos a analizar, analizamos dentro del mundo Hare Krishna también, claro. Para todos los amigos. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a ejemplificar dentro de las instituciones hay muchas realidades que resolver en estos sentidos. Sí. Por ejemplo, dentro de lo que se llama la ley del orden, hablamos de ley de jerarquía, hay una jerarquía. Sí. Tenemos que aceptar que hay una jerarquía. Bueno, los devotos por lo general aceptamos que hay una jerarquía, pero no todos los seres humanos en esta tierra aceptan una jerarquía. No, para nada. Pero es verdad que no la hacemos con el debido respeto. A veces los devotos también caemos en esto. Claro. No respetamos esta jerarquía con el debido respeto. Claro, porque hay una jerarquía natural también, ¿no? A veces la palabra jerarquía nos suena como violento porque está impuesto, hay como algo que tiene que ver con el control, pero también hay jerarquías naturales establecidos por la misma naturaleza, ¿no es cierto? Justamente, hay jerarquías naturales. Claro. La palabra cosmos también quiere decir orden. Claro. ¿Cierto? Entonces, orden, hay un orden jerárquico en toda la naturaleza. Sí, sí. Cuando hablamos de Krishna como la suprema personalidad de Dios, el controlador, y después claro. De los semidioses, hay una jerarquía, siempre hay una jerarquía, ¿cierto? Dentro de los templos está la autoridad, sí, pero sí. ¿No? El guru, la autoridad, los devotos. Más allá de esto, dentro de las familias, siempre están primero los bisabuelos, después los abuelos, después los padres, después el hijo mayor, después el hijo segundo, después el hijo tercero. Claro. Hay un orden en todas partes, hay un orden. En todo. Dentro sí. Por ejemplo, hay ejemplos, dice Hellinger que si uno rompe esa posición, si uno en lugar de ocupar el rol de hijo mayor, ocupa el rol de hijo menor, va a estar claro. En un problema en la vida. Claro, está rompiendo la ley de orden. Sí, si uno en lugar de querer ocupar el lugar de hijo como hijo, pero ocupa el lugar de esposo de la madre, esto es muy visto en psicoterapia, claro. Está en un problema en la vida. Está en un problema en la vida. Ese es el problema de Edipo, ¿no es cierto? Claro. El tema de Edipo. Así es todo, cuando uno no está fuera de su lugar, o las suegras, a veces las suegras claro. Queriendo ocupar el lugar de la esposa. No funciona también. No funciona la vida, o sea, claro. Va a haber un conflicto, va a haber un problema. Claro. No está fluyendo la energía de la relación de una manera ordenada, justamente, armónica. Se está uno queriendo salir del lugar, es como un engranaje puesto en otro lugar. Un sistema, sí. Por ejemplo, un reloj es un sistema que hace que funcione y tenga como resultado el dar la hora. Pero si un engranaje está puesto de otra forma, el reloj no va a funcionar y la hora no va a ocurrir.
Tal cual. Entonces, así son las relaciones. Y la tercera ley es la ley de equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando entre dos personas o entre varias personas o entre el individuo y su sistema, tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. Claro, tiene que haber O como sea, reciprocidad. sí, una reciprocidad, ya sea económica, ya sea de relación, de trato, como sea, pero tiene que haber una reciprocidad. Si uno da mucho, si el sistema da mucho, o los padres dan mucho al hijo, o los esposos, dice Hellinger, por ejemplo, que cuando hay un desequilibrio entre el dar y el tomar en una pareja, entre los esposos, es muy posible que sea causa de separación. Claro, claro. Porque hay un desequilibrio, porque uno está dando mucho, el otro está recibiendo, pero el que da mucho se pone en una posición superior, tan superior que ese empoderamiento, esa autoridad hace que aplaque al otro. Sí, sí, Y no lógico, se claro. trata de aplacar al otro, se trata de equilibrarse en una pareja, por ejemplo. Entonces, cumpliendo estas normas de relacionamiento, cumpliendo estas normas, teniéndolas en cuenta, dice él que tiene que haber un fluir armónico de la energía en las relaciones y en los sistemas para que las relaciones funcionen y para que los sistemas se desarrollen y crezcan de manera evolutiva. Sí, sí, y sanas, ¿no? Que Lo también otro, que todo eso sea sí, como sano, claro. sí, sano. Si al fin y al cabo lo que se está buscando dentro de la psicoterapia es la salubridad mental. Claro, tal cual. Y es algo muy interesante a tener en cuenta nosotros dentro del mundo Hare Krishna. Es algo muy interesante a tener en cuenta. La salubridad mental, Sí, el sí. equilibrio mental y emocional debería ser la base, debería ser la base de nuestra espiritualidad. Sí, sí, No primordial. podemos querer llegar a Krishna o tener conciencia de Krishna o lo que sea, Claro, no claro. podemos pensar en esto sin tener una salubridad mental, sin tener un equilibrio mental. Claro, claro. Fíjese que, por ejemplo, el señor Chaitanya, siempre recuerdo esto, por ejemplo, dentro de los uno diría, bueno, ¿cómo se equipara esto a la filosofía védica? Bueno, en la filosofía védica habla de seguir el Dharma, ¿cierto? Sí. Entonces, siguiendo el Dharma familiar, dentro del Dharma familiar también hay un reconocer al superior, reconocer a los ancestros, reconocer a los padres. También hay una cuestión de dar y recibir. Claro. Dentro del sistema védico, si se cumple el Dharma, se cumple las leyes del amor. Definitivamente se cumplen las leyes del amor. Y cuando se cumplen las leyes del amor, también a esto me refería, de que hay un equilibrio en las relaciones y las relaciones familiares, cosa que es muy importante para plantearse la vida espiritual. Claro. Y esto le iba a comentar, que el señor Chaitanya, yo siempre me acuerdo del señor Chaitanya, él respetaba a su madre. Sí. Él respetaba, y era el señor Chaitanya, y él respetaba la opinión de su madre cuando él tomaba decisiones en cuanto a su prédica. Y era el señor Chaitanya. Entonces, ahí hay una cosa muy profunda, muy interesante. Esto crea, claro que él trasciende todo, obviamente, pero también da el ejemplo, nos está dando el ejemplo. también da el ejemplo, justamente. Él como suprema personalidad de Dios, da el ejemplo acerca de cómo actuar para plantearse la vida espiritual. Muy bien. Bien La verdad que interesante. Vaishnavi, le quiero agradecer el tiempo y el conocimiento que nos ha brindado, un tema súper interesante, esta cuestión de las constelaciones familiares, y bueno, también le hemos encontrado el ángulo devocional, viendo también como conciencia de Krishna está ahí presente en las constelaciones familiares. Para el cierre de hoy, que es el cierre que tenemos con todos los invitados, muy rápidamente me gustaría conocer un poco de su viaje personal hacia el Bhakti Yoga. Al comienzo hablábamos de que después de la secundaria tuvo su
sus aventuras de búsqueda espiritual, y cómo es que finalmente llegó al Bhakti Yoga, cómo conoció conciencia de Krishna. Bueno, en realidad fue un proceso, definitivamente fue un proceso en el que Krishna empezó a manifestarse en mi vida. Yo, como le digo, después de ahí empecé a indagar acerca de otras cuestiones como el chamanismo mexicano, pero siempre intentando aprender la esencia de la enseñanza. Claro. Bueno, pasaron años, después empecé como a buscar acerca del yoga y la meditación, me empezó a interesar el tema del yoga y la meditación. Empecé a practicar, a ir a un salón, tomar clases con una profesora, después empecé a practicar tai chi, lo mismo, después empecé a practicar budismo, justamente en esta búsqueda de yoga y meditación. Y un día apareció mi hermano, y con mi hermano los dos éramos budistas, pero yo no me involucraba con la institución a la que Claro. iba él a participar. No me involucraba, no me llamaba mucho la atención, la verdad, la institución, sí la práctica en sí misma de cantar mantras y la cuestión. Entonces apareció mi hermano, me dijo, ¿sabes que estuve en la casa de un amigo? Dice, y la mamá estaba limpiando un closet y iba a tirar todos estos libros. Clásico. Y yo los miré, eran todos libros de Prabhupada. Qué bueno. Y yo dije, me dijo, yo me los llevo porque mi hermana seguro que le interesan, ella lee de todo, ya. Claro. Y me los trajo, y cuando me los trajo, yo dije, wow. Y entonces, bueno, fue un proceso, le digo, porque esto fue durante años. Sí. Empecé como mi búsqueda como a los 18 años y encontré a los devotos como a los 23, yo creo, 24, una cosa así. Porque después empecé a leer los libros, después Prabhupada en los libros decía, pero usted tiene que leer el Bhagavad Gita, usted tiene que leer en todos los libros. Y yo iba a las librerías, yo vivía en Bahía Blanca, y en las librerías de Bahía Blanca encontraba los Bhagavad Gita, pero de otros autores, igual Claro. yo los compraba y los leía, y pasaron años y años, y en un momento me encontré con el amigo de un amigo, o sea, gente relacionada de toda la vida, en realidad, de la adolescencia, y me comenta que los devotos venían a su casa a hacer un programa. Y yo estaba viviendo a una cuadra de ahí. Perfecto. Una cosa loca, sí, muy loca. Y fui al programa y ahí, bueno, ahí empecé a relacionarme con los devotos, y ahí cada vez que venían a Bahía yo iba, y así me fui adentrando. Después al año, yo creo, empecé a hacer Sankirtan. Qué bueno. Y así fue. Y así fue como me involucré. Krishna bueno. me fue llevando. Qué bueno, Krishna Santa. Muchísimas gracias una vez más por sumarse a Bhakti 360, a nuestro proyecto Hare Krishna Mar del Plata. Gracias por su tiempo, por el conocimiento que nos ha brindado. Y bueno, un saludo a su familia, mis reverencias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Mi reverencia para todos, Krishna los bendiga, y vamos, estos proyectos son maravillosos para dar conocimiento y poder hablar en otras instancias, claro, de este compartir de realizaciones espirituales. Muchísimas gracias, Santa. Mi reverencia, cuídese, Hare Krishna, Haribol. Bien, Haribol.